¿Y si te dijera que algunas palabras de un líder espiritual pueden sacudir los cimientos de tu fe? ¿Qué harías si descubrieras que las declaraciones del representante de Cristo en la tierra han provocado un movimiento de apostasía entre los fieles? Hermano y hermana que me escuchas, hoy quiero compartir contigo algo que ha causado una profunda confusión entre los creyentes de todo el mundo y que, posiblemente, está afectando tu propia vida espiritual sin que te hayas dado cuenta. ¿Y si te dijera que las recientes declaraciones del Papa Francisco en 2024 han desatado una tormenta de dudas y conflictos espirituales entre miles de católicos? Un secreto divino que solo se revelará completamente al final de este mensaje, pero que puede transformar la manera en que entiendes la relación entre la fe tradicional y el mundo moderno. Un secreto que podría fortalecer tu fe en momentos de confusión o, si lo ignoras, podría dejarte vulnerable ante los vientos de doctrinas cambiantes. En Mateo 7, 15-16 la palabra nos advierte: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Este pasaje no lo menciono para señalar a nadie como falso profeta, sino para recordarnos que la Escritura misma nos invita a discernir con sabiduría las palabras que recibimos, incluso de quienes ocupan posiciones de autoridad espiritual. El discernimiento no es rebelión, es obediencia a un mandato bíblico de examinar todo a la luz de la palabra. He puesto mi corazón en este video para ti. Si este mensaje te bendice, te invito como amigo a suscribirte y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana para que juntos sigamos llevando la palabra. Tu apoyo mantiene viva esta misión en un momento donde muchos no tienen una iglesia cerca, y este canal es su refugio espiritual. Cada suscripción es como encender una lámpara en la oscuridad del mundo, y cada comentario fortalece esta comunidad de fe que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles. Sin darnos cuenta, el ruido del mundo y la confusión de mensajes contradictorios pueden apagar la voz de Dios en nosotros. En una era de información instantánea, donde las declaraciones de líderes religiosos recorren el mundo en segundos, es más importante que nunca aprender a discernir. ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad divina y las opiniones humanas, incluso cuando vienen de autoridades religiosas? En los próximos minutos, descubrirás cómo las polémicas declaraciones del Papa Francisco en 2024 pueden transformar tu entendimiento sobre la fe auténtica y la fidelidad a las Escrituras. El año 2024 ha sido un año de controversias para la Iglesia Católica. El Papa Francisco, conocido por su estilo directo y a veces sorprendente, ha realizado una serie de declaraciones que han dejado perplejos tanto a fieles católicos como a observadores externos. Desde comentarios sobre la homosexualidad hasta declaraciones sobre el aborto, desde opiniones sobre los roles de género hasta posturas sobre la teoría de género, las palabras del pontífice han generado tanto apoyo como críticas, tanto claridad como confusión. Lo que hace particularmente desconcertantes estas declaraciones no es solo su contenido, sino las aparentes contradicciones que presentan respecto a mensajes anteriores del mismo Papa o respecto a la percepción pública de su papado como más progresista y abierto. Es esta tensión entre diferentes mensajes lo que ha dejado a muchos creyentes preguntándose cuál es realmente la postura de la Iglesia y, más profundamente, cómo interpretar la fe en un mundo cambiante. Para comprender plenamente el impacto de estas declaraciones, necesitamos examinarlas en su contexto, pero también a la luz de principios bíblicos eternos. Necesitamos recordar que, como nos enseña 2 Timoteo 3, 16-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es la palabra de Dios, no las palabras de los hombres, nuestro estándar definitivo de verdad. En este video, no buscaremos juzgar las intenciones del Papa Francisco, pues solo Dios conoce el corazón. Tampoco pretendemos alimentar divisiones entre los cristianos, pues Cristo oró por nuestra unidad. Lo que buscamos es un entendimiento más profundo de cómo estas controversias reflejan desafíos más amplios que enfrentamos como creyentes en un mundo secularizado, y cómo podemos mantener una fe firme en medio de mensajes a veces confusos. Cada una de las declaraciones que examinaremos toca temas sensibles que afectan la vida de millones de personas, la dignidad de personas LGBTQI, la santidad de la vida, el valor y los roles de las mujeres, y la comprensión de la identidad humana.
Estos no son meros temas abstractos de teología, sino realidades que tocan el corazón de la experiencia humana. Al abordarlos, lo haremos con respeto tanto por la tradición de la Iglesia como por las personas afectadas por estas cuestiones. Prepárate para un viaje de descubrimiento espiritual mientras examinamos estas controversias, no para criticar, sino para crecer en discernimiento, no para dividir, sino para comprender mejor cómo podemos vivir fielmente como cristianos en tiempos de cambio y confusión. Al final, encontrarás no solo una mayor claridad sobre estas declaraciones específicas, sino también herramientas espirituales que te ayudarán a navegar cualquier confusión doctrinal que puedas enfrentar en tu camino de fe. Las palabras tienen poder. Pueden edificar o destruir, pueden unir o dividir, pueden sanar o herir. En mayo de 2024, el mundo se conmocionó cuando se filtró que el Papa Francisco, durante una reunión privada con obispos italianos, utilizó una expresión despectiva al referirse a los hombres homosexuales. Según medios italianos como Dagospia y La Repubblica, el sumo pontífice habría dicho que ya hay demasiado mariconeo, en italiano frosiaggine, en los seminarios, sugiriendo que no se debería permitir el ingreso de personas homosexuales a la formación sacerdotal. Imagina por un momento que eres un fiel católico con orientación homosexual que ha luchado toda su vida por reconciliar su identidad con su fe. Imagina el dolor de escuchar que el mismo Papa, quien en ocasiones anteriores había dicho quién soy yo para juzgar, ahora utilizaba términos despectivos y cerraba las puertas de la vocación sacerdotal. Es como si las paredes del templo que considerabas tu refugio comenzaran a desmoronarse a tu alrededor, dejándote expuesto y vulnerable, sin saber a dónde acudir para encontrar aceptación y comprensión. El libro de Santiago 3, 9-10 nos enseña: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta contradicción entre mensajes de inclusión y actos de exclusión es precisamente lo que ha dejado a muchos creyentes en un estado de profunda confusión. ¿Cómo reconciliamos palabras que bendicen con palabras que parecen maldecir? ¿Cómo entendemos a un líder espiritual que parece hablar con dos voces diferentes? Aunque el Vaticano emitió rápidamente un comunicado de disculpa, diciendo que el Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homófobos, el daño ya estaba hecho. Las palabras, una vez pronunciadas, no pueden borrarse de la memoria colectiva. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo conciliamos el mensaje de amor universal de Cristo con declaraciones que parecen estigmatizar a ciertos grupos de personas? ¿Cómo discernimos entre la verdad eterna y las opiniones personales, incluso cuando vienen de la más alta autoridad eclesial? Esta contradicción no es nueva en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo la interpretación humana de la palabra divina ha llevado a posiciones encontradas. Jesús mismo confrontó a los fariseos cuando priorizaban la rigidez de la ley por encima de la compasión. En Mateo 23:23, Jesús les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Este pasaje nos recuerda que, a veces, en nuestro celo por defender ciertos aspectos de la doctrina, podemos perder de vista los principios más fundamentales del mensaje de Cristo. La confusión de los fieles no es solo por las palabras en sí, sino por la aparente contradicción entre diferentes mensajes. ¿Cómo puede la misma voz que ha abogado por una iglesia más acogedora y misericordiosa utilizar términos que hieren y excluyen? Esta es la pregunta que muchos creyentes se han estado haciendo, y que revela una tensión más profunda entre la tradición y la adaptación al mundo contemporáneo. Para algunos, estas declaraciones confirmaron sus sospechas de que los gestos previos de apertura hacia la comunidad LGBTQI eran meramente superficiales o diseñados para la imagen pública, mientras que las verdaderas convicciones seguían siendo profundamente tradicionales. Para otros, las palabras representaron un retroceso preocupante en lo que habían percibido como un camino hacia una iglesia más inclusiva. Y para muchos otros, simplemente aumentaron la confusión sobre cuál es realmente la postura oficial de la iglesia hacia las personas homosexuales.
Debemos recordar que, más allá de las controversias doctrinales, estamos hablando de vidas humanas reales, de hermanos y hermanas que buscan un lugar en la comunidad de fe donde puedan ser aceptados y amados por quienes son. Como nos enseña un Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El verdadero testimonio de nuestra fe no está en nuestras palabras sobre la doctrina, sino en cómo tratamos a aquellos cuyas experiencias pueden ser diferentes a las nuestras. Al mismo tiempo, entendemos que la Iglesia tiene la responsabilidad de mantener su enseñanza tradicional y formar sacerdotes según sus estándares. La tensión entre la fidelidad a la tradición y la sensibilidad pastoral hacia los marginados no es fácil de resolver. Pero el lenguaje que usamos para expresar estas convicciones importa tremendamente, pues refleja nuestro respeto por la dignidad inherente de cada persona creada a imagen de Dios. Es importante señalar que, según algunos defensores del Papa, sus palabras podrían haberse malinterpretado o podrían reflejar dificultades con el italiano coloquial, pese a su ascendencia italiana. Sin embargo, independientemente de las intenciones, el impacto de sus palabras ha sido real y profundo para muchas personas. Y esto nos enseña una lección importante sobre el poder de nuestras palabras y la responsabilidad que tenemos al hablar, especialmente desde posiciones de autoridad. El desafío que enfrentamos como creyentes es discernir cómo podemos ser fieles tanto a la verdad como al amor. Colosenses 4:6 nos exhorta, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Incluso cuando defendemos convicciones que consideramos verdaderas, estamos llamados a hacerlo con gracia, respeto y amor por aquellos con quienes podríamos estar en desacuerdo. En septiembre de 2024, durante una visita a Bélgica, el Papa Francisco desató otra controversia al referirse al aborto como homicidio y calificar a los médicos que lo practican como sicarios. Durante una visita no programada a la cripta real belga, el pontífice alabó al difunto rey Balduino por su valentía al renunciar temporalmente al trono en 1990 para no firmar la ley de legalización del aborto, a la que se refirió como una ley asesina. Posteriormente, en el avión de regreso a Roma, reafirmó, un aborto es un homicidio. Se mata a un ser humano y los médicos que se prestan a esto son, permíteme la palabra, son sicarios. Y sobre esto no se puede discutir, pues se asesina una vida humana. Estas declaraciones no solo causaron indignación en círculos seculares, sino que también provocaron reacciones en la comunidad católica, llegando incluso a generar un movimiento de apostasía en Bélgica, donde cientos de personas decidieron desvincularse formalmente de la Iglesia. Bernard de Vos, ex delegado general para los derechos del niño en Bélgica, inició una carta abierta para apostatar que ha recolectado más de 300 firmas, expresando su desacuerdo profundo con las palabras del Papa. Incluso el primer ministro belga en funciones, Alexander De Croo, se mostró crítico, declarando en el Parlamento Federal, mi mensaje será claro. Lo que ha ocurrido es inaceptable. Piensa por un momento en la mujer creyente que ha pasado por la dolorosa decisión de interrumpir un embarazo, quizás por razones médicas complejas o circunstancias traumáticas. Las palabras del Papa, aunque consistentes con la doctrina tradicional de la Iglesia, caen como piedras sobre corazones ya heridos, añadiendo culpa y vergüenza a quienes buscan reconciliación y sanación espiritual. ¿Pueden estas palabras tan duras realmente reflejar el corazón del buen pastor que dejó las 99 ovejas para buscar a la que se había perdido? En Proverbios 15:4 leemos, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿No deberían las palabras de un líder espiritual sanar en lugar de quebrantar? ¿No debería el mensaje estar impregnado de la misma compasión que Jesús mostró a la mujer sorprendida en adulterio cuando dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más? La verdad puede y debe ser comunicada con amor, especialmente cuando se trata de temas tan delicados que tocan heridas profundas en la vida de muchas personas. Pero las polémicas no se limitaron al tema del aborto. Durante su visita a la Universidad Católica de Lovaina, el Papa Francisco provocó desaprobación entre estudiantes y profesores al hacer comentarios que muchos consideraron misóginos. Es feo cuando la mujer quiere hacer de hombre, la mujer es mujer, dijo el pontífice, agregando que lo que es característico de la mujer, es decir, lo que es femenino,
no está establecido por el consenso ni por las ideologías. Francesco también se refirió a la vocación y misión del hombre y de la mujer y su ser recíproco para el otro, en la comunión. No el uno contra el otro, en reivindicaciones opuestas, el feminismo y el machismo, sino el uno para el otro. Estas declaraciones generaron inmediatas críticas por parte de la comunidad universitaria, que en un comunicado posterior deploraron las posiciones conservadoras expresadas por el Papa, calificándolas de deterministas y reduccionistas. Valentin Hendricks, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Lovaina, lamentó públicamente que el Papa desgraciadamente no ha estado a la altura de nuestras expectativas, encontrando sus manifestaciones extremadamente chocantes. Estas palabras contrastan con los esfuerzos del Papa por incluir más mujeres en puestos de decisión en el Vaticano y su llamado a feminizar la Iglesia. La tensión entre la valoración del rol femenino y la aparente limitación de este rol a concepciones tradicionales es otro ejemplo de los mensajes contradictorios que han dejado a muchos fieles preguntándose cuál es realmente la postura de la Iglesia hacia las mujeres en el mundo contemporáneo. En Gálatas 3:28, Pablo nos recuerda, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este mensaje de igualdad fundamental parece chocar con una visión que define roles estrictos basados en el género. Y aquí está la raíz de la confusión: ¿cómo armonizamos la igualdad espiritual que nos enseña la Escritura con definiciones rígidas de lo que significa ser hombre o mujer? Es importante reconocer que la Iglesia Católica tiene una larga tradición de enseñanza sobre la complementariedad de los sexos y los roles específicos en la familia y la sociedad. Sin embargo, muchas mujeres católicas cuestionan si estas interpretaciones reflejan verdaderamente la voluntad divina o son más bien producto de contextos históricos patriarcales que han influido en la interpretación de las Escrituras a lo largo de los siglos. La pregunta que muchas mujeres de fe se hacen es: ¿puede una institución que limita ciertos roles y funciones exclusivamente a los hombres realmente valorar plenamente los dones y capacidades de las mujeres? ¿Es posible reconciliar la afirmación de la dignidad femenina con la restricción de ciertos ministerios y espacios de liderazgo? Y más fundamentalmente, ¿reflejan estas restricciones el corazón de Cristo hacia las mujeres, a quienes trató con un respeto revolucionario para su tiempo? Jesús incluyó a mujeres entre sus seguidores más cercanos, se reveló primero como el Cristo resucitado a María Magdalena y desafió constantemente las normas culturales que marginaban a las mujeres en su sociedad. ¿Cómo reconciliamos este ejemplo con posiciones que parecen perpetuar la marginalización de las mujeres en ciertos aspectos de la vida eclesial? Las declaraciones del Papa sobre el aborto y las mujeres reflejan una tensión más amplia en la vida de la Iglesia. La tensión entre mantener posiciones doctrinales tradicionales y responder con compasión y relevancia a las realidades contemporáneas. Esta tensión no es fácil de resolver, y quizás no deba ser resuelta en favor de un extremo u otro, sino vivida como un equilibrio dinámico que requiere constante discernimiento, oración y diálogo. En abril de 2024, el Vaticano publicó un importante documento doctrinal titulado Dignitas Infinita, una dignidad infinita, aprobado por el Papa Francisco, en el que aborda temas cruciales relacionados con la dignidad humana. Este texto, fruto de 5 años de trabajo realizado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, condena prácticas como el cambio de sexo y la maternidad subrogada, generando nuevas polémicas en un momento en que estos temas son intensamente debatidos en las sociedades modernas. El documento, compuesto por una veintena de páginas, abarca temas como la guerra, los derechos de las personas migrantes, la pobreza y la justicia social. Sin embargo, fueron sus declaraciones sobre la identidad de género, el aborto y la maternidad subrogada las que captaron mayor atención mediática y generaron más controversia. En particular, el texto señala que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Si te pusieras en el lugar de una persona católica que experimenta disforia de género, ¿cómo te sentirías al leer que las intervenciones médicas que consideras necesarias para alinear tu cuerpo con tu identidad profundamente sentida son descritas como un atentado contra tu propia dignidad? Para muchas personas trans, estas palabras representan un rechazo a su experiencia vivida y a su búsqueda de integridad personal, viniendo precisamente de la institución espiritual a la que acuden en busca de consuelo y comprensión.
Isaías 55, 8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta enseñanza nos invita a la humildad al abordar realidades humanas complejas que pueden escapar a nuestro entendimiento limitado. Nos recuerda que, aunque busquemos fielmente seguir la voluntad de Dios, nuestras interpretaciones humanas siempre serán parciales y sujetas a las limitaciones de nuestro conocimiento y experiencia. El documento Vaticano reconoce que las personas LGBTQI deben ser respetadas y denuncia que en algunos lugares sean encarceladas, torturadas e incluso privadas del bien de la vida solo por su orientación sexual. Sin embargo, esta condena a la violencia coexiste con una postura que muchos activistas LGBTQI católicos consideran dañina en sí misma. New West Ministry, un grupo de defensa de católicos LGBTQI, criticó el documento afirmando que se basa en una teología obsoleta y que podría tener efectos en el mundo real sobre las personas trans, alimentando la violencia y la discriminación. El grupo expresó que si bien establece una maravillosa justificación de por qué cada ser humano, independientemente de su condición en la vida, debe ser respetado, honrado y amado, no aplica este principio a las personas con diversidad de género. Esta crítica apunta a una contradicción percibida entre los principios generales de dignidad humana que el documento afirma y su aplicación específica a ciertos grupos. Una contradicción que ha confundido a muchos fieles que intentan reconciliar el llamado al respeto universal con posiciones que parecen excluir o condenar a ciertas personas. Aquí reside otra dimensión de la confusión, el contraste entre la afirmación de la dignidad universal de todas las personas y posiciones doctrinales que, para muchos fieles, parecen negar aspectos fundamentales de la experiencia humana de ciertos grupos. Se produce así una tensión entre la valoración abstracta de la dignidad y su aplicación concreta a situaciones específicas. ¿Cómo puede la Iglesia afirmar sinceramente la dignidad infinita de cada persona mientras parece rechazar o condenar aspectos centrales de la identidad y experiencia de algunas de ellas? El documento también condena la gestación subrogada, afirmando que entra en contradicción total con la dignidad fundamental de todo ser humano y critica el aborto, definiéndolo como una de las formas de violencia ejercida contra las mujeres. El Papa Francisco tacha la teoría de género de colonización ideológica muy peligrosa, una postura que ha mantenido consistentemente a lo largo de su pontificado. Estas posiciones reflejan la compleja situación de una institución bimilenaria que intenta mantener su tradición mientras responde a realidades contemporáneas que desafían categorías establecidas. Por un lado, la Iglesia busca afirmar verdades que considera permanentes y universales. Por otro lado, se enfrenta a un mundo donde la comprensión de la sexualidad, el género y la reproducción humana ha evolucionado significativamente, tanto en términos científicos como sociales. Para muchos creyentes, especialmente aquellos que experimentan estas realidades en primera persona o tienen seres queridos que las viven, esta tensión no es meramente teórica o doctrinal, sino profundamente personal y dolorosa. Se encuentran atrapados entre su amor por la Iglesia y su experiencia vivida, entre las enseñanzas tradicionales y su comprensión de la compasión y justicia de Cristo. En medio de esta confusión, es importante recordar las palabras de Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdadera libertad no viene de abandonar la búsqueda de la verdad, sino de abrazarla plenamente, incluso cuando esa búsqueda es compleja y dolorosa. La verdad que Cristo nos promete no es simplemente un conjunto de doctrinas o proposiciones, sino una relación viva con Él, que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Como creyentes, estamos llamados a buscar esta verdad con humildad, reconociendo que ninguno de nosotros posee un monopolio sobre la comprensión perfecta de la voluntad de Dios. Estamos llamados a escuchar con respeto tanto la sabiduría de la tradición como las voces de aquellos cuyas experiencias pueden desafiar nuestras suposiciones. Y estamos llamados a hacerlo todo en un espíritu de amor, recordando que, como nos enseña 1 Corintios 13:2, si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las declaraciones polémicas del Papa Francisco durante 2024, declaraciones que han sembrado confusión entre muchos creyentes. Pero no pauses el video,
Quédate hasta el final, porque ahora es el momento de revelar ese secreto divino que mencioné al principio, la invitación a un discernimiento personal profundo guiado por el Espíritu Santo, un discernimiento que puede fortalecer tu fe en lugar de debilitarla. El secreto que transformará tu comprensión es este: la confusión que sentimos ante mensajes contradictorios no es una señal de debilidad en nuestra fe, sino una oportunidad para su fortalecimiento. Es una invitación a dejar de ser creyentes pasivos que simplemente aceptan lo que les dicen, para convertirnos en discípulos maduros que examinan todo a la luz de las Escrituras y la conducción del Espíritu. En lugar de ver la confusión como una amenaza, podemos verla como un llamado divino a profundizar nuestras raíces espirituales, a buscar una relación más íntima con Dios mismo. En 1 Tesalonicenses 5:21, Pablo nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno. Este mandamiento bíblico nos recuerda que nuestra fe no debe ser ciega, sino discernidora. Incluso las palabras de los líderes espirituales más elevados deben ser evaluadas según su coherencia con el mensaje central del Evangelio, el amor de Dios manifestado en Cristo. Este no es un acto de rebeldía, sino de obediencia a la Escritura misma, que nos llama a ser aprobados para Dios, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Las declaraciones contradictorias sobre homosexualidad, aborto, roles de género y teoría de género reflejan las tensiones internas de una iglesia que navega entre la fidelidad a su tradición y la respuesta a un mundo cambiante. Pero estas tensiones no deben desestabilizar nuestra fe personal, sino invitarnos a profundizarla, a buscar una relación más directa con Dios, menos mediada por interpretaciones humanas. Como dice el Salmo 118, 8-9, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Esto no significa rechazar toda autoridad humana, sino reconocer sus limitaciones y poner nuestra confianza última en Dios mismo. Jesús mismo nos advirtió sobre el peligro de seguir ciegamente a líderes humanos cuando dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta advertencia no nos llama al rechazo de toda autoridad espiritual, sino al discernimiento cuidadoso que separa la verdad divina de la interpretación humana. Nos recuerda que, en última instancia, nuestra lealtad suprema es a Cristo mismo, no a interpretaciones humanas de su mensaje, por muy venerables que puedan ser. La fe auténtica florece en la tensión entre tradición e innovación, entre certeza y duda, entre lo institucional y lo personal. Las palabras confusas del Papa nos recuerdan que nuestra fe debe estar anclada no en declaraciones humanas falibles, sino en la verdad eterna de Dios revelada en las Escrituras y confirmada por el testimonio interno del Espíritu Santo. Como nos promete Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este discernimiento personal no significa que cada uno crea lo que quiera o que no exista una verdad objetiva. Por el contrario, significa que reconocemos la complejidad de acceder a esa verdad a través de mediaciones humanas imperfectas. Como dice 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta humildad epistemológica nos protege tanto del relativismo como del dogmatismo rígido, permitiéndonos buscar la verdad con integridad y apertura. ¿Cómo podemos cultivar este discernimiento espiritual en medio de mensajes contradictorios? Permíteme compartir contigo algunas claves prácticas. Primero, fundamenta tu fe en un estudio profundo y regular de las Escrituras. Como nos recuerda el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuanto más conozcamos la palabra de Dios, mejor podremos discernir lo que se alinea con ella y lo que no. La Biblia debe ser nuestra autoridad final, el estándar contra el cual evaluamos todas las otras voces, incluidas las de los líderes religiosos. Segundo, cultiva una vida de oración y comunión con Dios. El discernimiento no es meramente un ejercicio intelectual, sino un proceso espiritual que requiere la guía del Espíritu Santo. Como nos enseña Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En la intimidad de la oración, Dios puede hablar directamente a nuestro corazón, confirmando o corrigiendo las interpretaciones humanas que recibimos.
Tercero, participa activamente en una comunidad de fe donde puedas dialogar abiertamente sobre tus dudas y preguntas. Como dice Proverbios 27 horas y 17 minutos, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. La fe no está destinada a ser un camino solitario, sino una peregrinación compartida donde nos sostenemos y desafiamos mutuamente. Una comunidad saludable acoge las preguntas difíciles y no teme a la búsqueda honesta de la verdad. Cuarto, informa tu fe estudiando la tradición de la Iglesia y la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Como dice G. K. Chesterton, la tradición es la democracia de los muertos, permitiendo que las voces del pasado tengan voto en nuestras deliberaciones presentes. La tradición no es infalible, pero ofrece una profundidad y amplitud de sabiduría que nos protege de los caprichos de nuestro momento histórico particular. Quinto, mantén un corazón abierto a las experiencias y perspectivas de aquellos cuyas vidas son directamente afectadas por estas cuestiones doctrinales. Como nos recuerda Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Antes de formular juicios definitivos sobre temas complejos, debemos escuchar con compasión y respeto a quienes los viven en primera persona. Y finalmente, mantén siempre el amor como tu brújula moral. Como Pablo nos enseña en 1 Corintios 13, 1-3, sin amor, toda nuestra elocuencia, conocimiento y fe se vuelven inútiles. Jesús mismo resumió toda la ley en el amor a Dios y al prójimo, Mateo 22, 37-40. Cuando evaluamos diferentes interpretaciones y posiciones, debemos preguntarnos siempre, ¿cuál de ellas mejor refleja y encarna el amor radical de Cristo? No te vayas todavía, permíteme que te invite a un momento de reflexión personal. Levanta tus manos, cierra tus ojos y siente la presencia de Dios que habla directamente a tu corazón, más allá de las interpretaciones humanas, más allá de las controversias teológicas. Deja que su espíritu te confirme que eres amado incondicionalmente, que tu valor no depende de tu alineación perfecta con doctrinas, sino de tu identidad como hijo o hija de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a encontrar claridad en medio de la confusión, te invito a suscribirte y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Juntos formamos una familia en Cristo, una familia que busca la verdad con humildad y amor, reconociendo que en esta vida vemos por espejo, oscuramente, 1 Corintios 13:12, pero confiando en que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Recuerda siempre que el fundamento de nuestra fe no está en las palabras cambiantes de los hombres, sino en la palabra eterna de Dios, que permanece para siempre. En medio de las contradicciones y confusiones de este mundo, podemos descansar en la promesa de Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Mateo 24:35. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.